Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combate por Willax. Aunque me parece increíble en la gran prensa y en el común de la prensa, la noticia del día, de repente la noticia del mes y probablemente la noticia del año, si es que se salva el actual presidente, es que Vizcarra va a terminar por fin sus días en la cárcel. Y digo, ¿por qué no se ha aquilatado la muy buena noticia que tenemos la gente decente del Perú de que Vizcarra muere en la cárcel? Porque Vizcarra había comprado gran parte de la prensa, pues, ¿no? Entonces es complicado para la gran prensa que tanto lo defendió, y al final, pero bien al final le suelta la mano, explicar esto, ¿no? Vizcarra es acaso el presidente más vil de la historia del Perú y muy probablemente el peruano que junto con Abimael Guzmán ha hecho más daño al Perú. Una basura, no lagarto, una recontra rata. Vizcarra ha sido corrupto siendo gobernador de Moquegua, ha sido corrupto siendo vicepresidente, ministro de Transportes y presidente del Perú. Y sabiendo él que era corrupto, complota contra PPK, cosa que se prueba en una serie de chats que tiene contra el corrupto de José Manuel Hernández, que también tenía la historia del cholito, bajito, chanconcito y buenito, supervisor de obra, ¿no es cierto?, con el cual él se coludía para coimear, siendo presidente de la región Moquegua, Vizcarra, que coqueteó por si acaso para ser candidato o de Lapra o de Keiko. Y termina siendo plancha de PPK a instancia de José Manuel Hernández. Porque había que cholear un poquito la supuesta plancha presidencial de blancos, siendo PPK un blanco polaco y Mecha Arauz una blanca misia. Entonces había que meter a este patita, ¿no?, al que choleaba y hacía popular, así lo contó Bruce, la plancha presidencial, y traen a este supuesto exitoso gobernador regional de Moquegua, que claro, tenía la plata del canon de Moquegua y había hecho muchas obras. ¿Y quién era el supervisor de esas obras? El corrupto de José Manuel Hernández. Y él no solamente era el supervisor de las obras, sino el que llevaba y traía el billete de las coimas de diversos consorcios, empresas como ICSA, Ingenieros Generales y Contratistas, Obrainsa, la empresa de los hermanos Tejeda Moscol, e INCOT. Entonces, ICSA, Obrainsa e INCOT estaban metidos en enjuagues de corrupción con Vizcarra. Y Vizcarra, sabiendo eso, es que llega a la plancha de PPK. Y para cuando complota para tirar abajo a PPK, ¿no es cierto?, él sabía que tenía que protegerse de todos sus procesos en Moquegua. Me consta porque a mí me lo pidió y he narrado eso varias veces. Porque él tenía que tapar lo que se sabía de él en Moquegua. Y ahí entra a tallar después, verán una derivada en un tiempo de José Domingo Pérez. Pero ¿qué cosa pasa? Vizcarra asume la presidencia de la República, pero previamente fue ministro de Transportes. Y cuando él es ministro de Transportes y José Manuel Hernández ministro de Agricultura, Vizcarra dice, ahora yo soy ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces lo llama José Manuel Hernández y dice, oye, me tienen una arruga, porque falta billete que me den. Todas esas conversaciones de la arruga y la cobranza, de la coima, de cuando era presidente de la región Moquegua, hoy gobernador regional de Moquegua, las grabó Hernández, chateó perfecto, lo cita en su casa y le dan su saldo de coima siendo vicepresidente y ministro de Transportes. Después complota y él se queda presidente. Y hay un peruano errado por timing que dice, yo lo voy a acusar, se llama Chávarri. Y después él, sabiendo que Chávarri lo podía acusar y levantar todas esas acusaciones que tenía de su época corrupta en el gobierno regional de Moquegua, va sobre Chávarri. ¿Con qué cosa no contaba a Vizcarra? Que José Manuel Hernández, viendo lo que le iba a pasar a este miserable, y las empresas que habían coimeado en sus consorcios, también tiran dedo, como tira en su momento Odebrecht, como tira en su momento OAS. Entonces, cuando estas empresas tiran dedo de las coimas que le han dado a Vizcarra, porque se dan cuenta que esto de todas maneras iba a saber, porque eran procesos que ya estaban andando, José Manuel Hernández, llamado por la Fiscalía, se acoge a la colaboración eficaz. Se codifica. Y él corrobora que a Vizcarra le habían dado coimas. Pero corrobora no de boca, sino lleva, además de la documentación que tenía de todo lo que habían alterado,
tenía además las confesiones de los gerentes de estas empresas, de los gerentes legales de estas empresas, de los administradores de estas empresas cuando habían sacado la plata para coimear a Vizcarra. Para mayor detalle, en la resolución que se ha hecho pública el día de hoy, a José Manuel Hernández, le terminan imponiendo una condena, ¿no es cierto? Una condena suspendida, ¿no? Aprobar el acuerdo de beneficios por la colaboración eficaz del celebrado entre el fiscal con el colaborador, que es la clave 1 del 2020, debidamente asesorado por su abogado defensor en consecuencia. ¿No es cierto? Le dan una pena privativa de la libertad suspendida, no puede salir del país, en fin, a José Manuel Hernández. Esto es casi una sentencia para Vizcarra. Es decir, la sentencia benévola, la delación premiada es para José Manuel Hernández. Entonces, ¿cuál es el tema? Que ya evaluó una instancia judicial tripartita, que es la Corte Superior, que Vizcarra es un delincuente. Y va a iniciar seguramente ya la etapa más desarrollada del juicio, y Vizcarra va a terminar preso 35 años. Por colusión, por cohecho y por lavado de activos. Entonces Vizcarra evidentemente tiene, como se dice en el argot, correr para adelante. Por eso es que ha metido una acción de amparo que pretende que le quite la inhabilitación para volver a ser candidato, para volver a ser congresista, para uparse en una manida ya trasnochada protección constitucional. Y esto es un drama no solamente para Vizcarra, para su familia, porque va a jalar al hermano de C.M. Vizcarra, porque también está consorciado en otras obras con Graña y Montero, sino evidentemente para todos sus atláteres, toda la gente de la prensa que lo defendió, todos los ayairos del Twitter que lo defendió y toda la gente que comió su mano. Por eso es que no ha tenido la trascendencia de ser un presidente recontra corrupto, y la bronca que le puede tener la gente a Vizcarra es porque creen que su gran pecado es haberse vacunado, el Vacunagate, denunciado por este canal, en el programa de Beto Ortiz, como consecuencia de la investigación hecha por Carlos Paredes, soy productor de Contracorriente. La gente cree que los grandes pecados son de Vizcarra, son haberse vacunado, cuando entre otras cosas compró unas vacunas chinas que no servían, unas pruebas moleculares chinas que no servían, destrozó la economía con Tony Alva que pasa piola, ¿no es cierto? Pero además, últimamente, el gran problema del señor es que si se metió o no se metió en un hotel a comer pionono con una chica fiu fiu, cosa que le molestará pues al común de las mujeres. Vizcarra ha sido uno de los presidentes más corruptos y nefastos de la historia del Perú, que ha tenido la protección de la prensa. Por eso es que ahora eso sale en letras chiquitas. Esta es evidentemente la noticia del año, porque seguramente puede haber otro presidente que caiga por corrupción, del cual vamos a hablar hoy día. Y este sinvergüenza, este miserable, ¿no es cierto?, al cual yo sí le deseo la muerte por asfixia dentro de 30 y si yo quiero larga vida, ¿no es cierto?, para Vizcarra. Para que sufra lo que han sufrido los peruanos que se murieron porque los metió en una casa, ¿no es cierto?, sin luz, sin agua, sin desagüe, sin alcohol, sin comida. Y se murieron sin asfixia porque además no quiso comprar, ¿no es cierto?, las debidas vacunas ni tampoco las pruebas. Y es tan miserable que ha declarado lo siguiente. Veamos. Esta colaboración lo que busca es reducir una pena, una condena de un delito que se acepta y trata de acusar a alguien más. Es que siempre llama la atención, ¿no? Miren, el 11 de agosto, hace, ¿cuánto? 5 días, un juzgado constitucional emite la resolución número 4, donde admiten la demanda que yo he presentado contra el Congreso de la República, el 11 de agosto. Y 4 días después, el 15 de agosto, sale este acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? O sea, inmediatamente después, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Como diciendo, vamos a hacer, pero vamos a investigar. Lo veo como una coincidencia, ¿no? Los delatores y los colaboradores eficaces han delinquido, pero han llevado tal cantidad de pruebas que un juez ha evaluado eso durante meses, años, porque este es el año 2020, y a Vizcarra le ha pasado lo que le ha pasado. La admisión de una acción de amparo o de un habeas corpus no quiere decir que te va a dar la razón.